Era una prueba de rutina a bordo del USS Iowa. Dentro de la torreta 2, los enormes cañones de 16 pulgadas se preparaban para disparar. Se informó que el cañón derecho estaba cargado. Segundos después, el cañón izquierdo hizo lo mismo. Pero algo andaba mal con el cañón central. Un mensaje crepitó a través del circuito telefónico de la torreta. Tenemos un problema aquí. Aún no estamos listos. Los preparativos continuaron a pesar de la advertencia. El procedimiento estándar se deterioró rápidamente en confusión. La tripulación de la torreta 2 trabajó frenéticamente para resolver el problema. Las señales de advertencia se multiplicaban a medida que pasaban los segundos. Entonces llegó un grito final y desesperado que atravesó el sistema de comunicación. ¡Dios mío! La pólvora está humeando. Un nuevo experimento poderoso y mortal estaba a punto de salir completamente mal. Experimentos no autorizados. El 10 de marzo de 1988, después de regresar de un despliegue en el Golfo Pérsico, el acorazado USS Iowa atracó en Norfolk, Virginia, para mantenimiento. A finales de mayo, el recién nombrado capitán Fred Musuli tomó una decisión crítica. Cancelaron un paquete de reparaciones planificado de $1 millón para las baterías principales del Iowa, optando en su lugar por gastar el dinero en reacondicionar la planta de energía del barco. Esta decisión ignoró la necesidad urgente del barco de reparaciones en sistemas críticos. 75 deficiencias detalladas que permanecieron sin resolver. No obstante, estos problemas no se convertirían en problemas inmediatos. Aún no. En los meses siguientes, el USS Iowa navegó en pruebas de mar alrededor de la bahía de Chesapeake, y luego procedió con entrenamiento de repaso en Florida y Puerto Rico. Sin embargo, desde septiembre de 1988 hasta el final del año, las tripulaciones de artillería del barco recibieron un entrenamiento mínimo, y los cañones principales experimentaron problemas de mantenimiento más graves y continuos. Según el alférez Dan Mayor, el oficial a cargo de la torreta 1, la situación estaba minando la moral de los marineros. En enero de 1989, dos oficiales superiores, el suboficial jefe de control de fuego Stephen Skelly y el oficial de artillería teniente comandante Kenneth Michael Costigan, impulsaron un plan experimental para aumentar el alcance de los cañones principales del Iowa. Las pruebas propuestas giraban en torno al uso de bolsas de pólvora sobrecargadas y proyectiles especialmente diseñados. Muchos oficiales a bordo, incluido Mayor, creían que esto era una medida imprudente. Las torretas 1 y 2 eran viejas, estaban en malas condiciones y ya plagadas de numerosas fallas. A pesar de sus preocupaciones, el capitán Musli fue engañado para que creyera que los experimentos estaban autorizados. Pero este no era el caso. La aprobación había venido de un civil en la Oficina de Seguridad del Mando de Sistemas Marinos de la Armada, que no tenía autoridad para otorgar dicha aprobación. La decisión fue ocultada a los superiores, dejando a la tripulación del Iowa a merced de experimentos peligrosos. El experimento continuaría. El 20 de enero de 1989, frente a la isla Vía, la torreta 1 disparó 6 proyectiles experimentales usando las nuevas bolsas de pólvora. Se informó que uno de los proyectiles viajó 23,4 millas náuticas, un récord para un proyectil convencional de 16 pulgadas. Sin embargo, el experimento dejó a gran parte de la tripulación inquieta. Mayor y el suboficial de primera clase Dale Mortonson, jefe de cañón de la torreta 1, se negaron a participar en más pruebas. Skelly entonces se dirigió a la torreta 2, donde el suboficial principal Reggie Ziegler inicialmente se negó a permitir el experimento. Sin embargo, su oficial superior a cargo de la torreta 2 aceptó a regañadientes. Una semana después, tuvo lugar otra maniobra arriesgada. El nuevo oficial ejecutivo del USS Iowa ordenó un ejercicio con la batería principal, ignorando las advertencias de las tripulaciones de artillería. Las torretas 1 y 2 dispararon con un peligroso desfase de 15 grados, obligando a uno de los cañones de la torreta 2 a disparar directamente sobre la torreta 1. Mientras se cargaba el cañón izquierdo, una bolsa de pólvora comenzó a humear. A segundos del desastre, el capitán del cañón apenas logró cerrar de golpe el bloque de cierre antes de que disparara por sí solo. La onda expansiva destrozó los protectores del cañón de la torreta 1, destruyó su sistema eléctrico y dejó a los miembros de la tripulación atónitos, corriendo en medio del caos de la explosión. Mayor recordó más tarde, la onda expansiva hizo volar el tablero del oficial de la torreta. No teníamos energía, ni luces por un tiempo. Los hombres gritaban. Había pánico. La situación a bordo se deterioraba rápidamente. La moral se desplomaba y los miembros veteranos de la tripulación comenzaban a expresar sus preocupaciones. El artillero de tercera clase Scott Blakey, quien tenía preocupaciones sobre los experimentos, resumió la situación con franqueza. No deberíamos estar haciendo esto. Algo podría salir mal. Cuando se le preguntó por qué continuaban, solo pudo responder: no tenemos elección. Los riesgos solo habían aumentado mientras el Iowa se preparaba para un ejercicio de flota.
disparando proyectiles de 2.700 libras usando pólvora vieja diseñada para proyectiles más ligeros. Los miembros de la tripulación no tenían entrenamiento para cargar cargas no estándar de 5 bolsas. Mientras tanto, el operador del émbolo trabajaba en condiciones peligrosas, sin dispositivos de seguridad, para prevenir un error potencialmente catastrófico. Sin mucha elección, la tripulación siguió adelante, sin saber que un desastre se acercaba rápidamente. Fuego en el agujero. 19 de abril, 8:31 de la mañana. La tripulación del USS Iowa recibe la orden de ocupar sus puestos. A las 9:03, todas las torretas, 1, 2 y 3, están listas para el ejercicio. A las 9:33, la torreta 1 abre fuego, pero el cañón izquierdo falla. El capitán Musuli ordena pasar a la torreta 2. Quiere una salva completa de 3 cañones, sin perder tiempo. El cañón derecho está listo tras 44 segundos. Luego el izquierdo. Pero en el centro, algo no va bien. El artillero Eric Lawrence, desde su puesto, llama con urgencia por radio a Ziegler. Tenemos un problema aquí. Aún no estamos listos. Ziegler intenta calmar la situación. Cañón izquierdo cargado. Buen trabajo. El del centro tiene un pequeño problema. Lo resolveremos. Pero Lawrence insiste, cada vez más nervioso. No estoy listo todavía. No estoy listo todavía. El caos llegó sin previo aviso. El circuito interno de comunicación de la torreta estalló en gritos cuando Ernie Hunets, suboficial principal de la torreta número 2, lanzó una advertencia desesperada. Mort, mort, mort. En ese instante, Ziegler vio lo impensable. La pólvora comenzaba a humear. Era la señal inequívoca de que todo había salido terriblemente mal. Ziegler abrió de golpe la puerta trasera de la torreta para comprobar la situación en el cañón central, mientras gritaba órdenes frenéticas para que cerraran el mecanismo de cierre. Entonces, un grito rompió el aire, tan claro como aterrador. «Dios mío, hay un destello». Solo 81 segundos después de que el capitán Museli diera la orden de cargar, el cañón central de la torreta 2 voló en pedazos. Una bola de fuego de más de 2500 grados Fahrenheit rugió desde el centro, atravesando los mamparos metálicos a más de 2000 pies por segundo. La explosión arrasó todo a su paso. Puertas arrancadas, paredes deformadas y las 3 salas de cañones quedaron envueltas en un infierno de fuego y gas cianuro tóxico. Las llamas alcanzaron las 2000 libras de pólvora almacenadas, transformando la torreta en un horno mortal. 9 minutos después, un segundo estallido, posiblemente provocado por monóxido de carbono encendido, sacudió al USS Iowa. El acero se doblaba como si fuera papel. El humo convertía los pasillos en trampas y los equipos de emergencia corrían desesperados. Pero ya no había nada que hacer. 47 hombres quedaron atrapados dentro. Ninguno sobrevivió. En los niveles inferiores, 12 tripulantes del compartimento de municiones lograron escapar de milagro gracias a las puertas de contención que resistieron la explosión. Arriba, en cambio, la torreta 2 había quedado irreconocible. Un cascarón negro y retorcido. Sus cañones en silencio eterno. Un barco diseñado para la guerra había sido destruido por sí mismo. El incendio fue contenido tras 90 minutos de lucha incesante. Cuando el humo se disipó, el suboficial Mortenson encontró el cuerpo del artillero de segunda clase Clayton Hardwick al fondo del pozo del cañón central. También observó algo extraño. El elevador de pólvora no había sido bajado. Un detalle que encendió las primeras dudas. Una vez sofocadas las llamas, comenzó la investigación. El especialista en operaciones James Drake, del USS Coral Sea, fue convocado como técnico en eliminación de explosivos. Tras inspeccionar los restos del cañón central, Drake llegó a la conclusión de que la explosión se produjo porque las bolsas de pólvora fueron comprimidas demasiado rápido contra el proyectil de 16 pulgadas. Mientras tanto, al revisar la torreta 1, los técnicos encontraron una bolsa de pólvora colocada de lado. Un error grave que evidenciaba una carga incorrecta. Aún así, en lugar de preservar las pruebas, se dio una orden insólita. Dejen la torreta lo más normal posible. Esa instrucción significaba arrojar al mar cualquier equipo dañado, borrando rastros clave del accidente. Un bombero presente lo resumió con amargura. Nadie estaba preservando la evidencia. En paralelo, el capitán Musli se reunió con sus oficiales para coordinar sus declaraciones antes de la investigación oficial. Ese gesto despertó sospechas inmediatas de un encubrimiento. El 23 de abril, el USS Iowa regresó a Norfolk para una ceremonia fúnebre. El evento fue presidido por el propio presidente George H.W. Bush, quien prometió solemnemente ante los familiares: «Les aseguro que descubriremos el porqué de esta tragedia». Pero poco después, el escándalo creció. El capitán Musli declaró ante la prensa que todos los tripulantes estaban calificados, intentando calmar las críticas. Sin embargo, pronto salió a la luz un detalle que lo cambiaría todo.
Clayton Hartwig había contratado una póliza de vida por $50.000, designando como beneficiario a su superior y amigo Kendall Truitt. La noticia causó un terremoto. La familia de Hartwig exigió explicaciones. ¿Recibirían ellos ese dinero o no? Y justo entonces surgieron rumores escandalosos. Decían que Truitt y Hartwig mantenían una relación secreta. Esa versión sensacionalista colocó a Hartwig en el ojo del huracán y pronto se convirtió en el principal sospechoso de su propia tragedia. El chivo expiatorio perfecto. Sin pruebas sólidas, la Marina necesitaba una respuesta rápida, y Clayton Hartwig fue el elegido para cargar con toda la culpa. El comodoro Richard D. Milligan inició una investigación en cuestión de horas, pero su trabajo fue un desastre. Sin estructura, sin juramentos, sin control. Los testigos hablaban, pero nadie tomaba sus palabras en serio, y Hartwig, muerto, no podía defenderse. Durante una de las entrevistas, el artillero Dan Mayor mencionó los experimentos no autorizados con las armas, pero el jefe de Estado Mayor de Milligan lo interrumpió de inmediato con una amenaza directa. Con el tiempo, fragmentos enteros de testimonios desaparecieron o fueron alterados. Para mayo, los medios ya habían comenzado su propio juicio público. Filtraciones, rumores, titulares sensacionalistas. El Servicio de Investigación Naval presionó a familiares y amigos de Hartwig buscando motivos personales, pero no había pruebas de nada. Aún así, los grandes medios siguieron la corriente. El Washington Post y NBC News publicaron que Hartwig había causado la explosión a propósito, retratándolo como un hombre aislado, vengativo y emocionalmente inestable. Encontraron un libro en su casillero y lo presentaron como una supuesta guía para fabricar bombas, lo que reforzó la idea de sabotaje. Incluso el FBI se sumó al relato, asegurando que Hartwig planeó el incidente de tal manera que pareciera un accidente. Aquella conclusión, tan débil como escandalosa, sirvió para desviar la atención de los verdaderos culpables: los errores técnicos y las negligencias de mando. El 15 de julio de 1989, Milligan entregó su informe final. Según él, la explosión fue un acto intencionado cometido por Hartwig. Sostenía que había empujado las bolsas de pólvora con fuerza deliberada para activar un supuesto dispositivo oculto entre las cargas. Una de las revisiones oficiales del informe afirmaba: la conclusión de Milligan deja al lector incrédulo, pero está respaldada por hechos y un análisis lógico e inevitable. Otra añadía que Hartwig era la única persona con el motivo, el conocimiento y la posición física para colocar un dispositivo dentro de la cadena de pólvora. Los investigadores de la Marina no querían oír hablar de otras teorías. Descartaron cualquier explicación diferente y se aferraron a la idea de que un detonador químico, y no un temporizador electrónico, había provocado la explosión del USS Iowa. Mientras tanto, la familia de Clayton Hartwig no se quedó callada. Rechazaron con firmeza la versión oficial que lo pintaba como un hombre deprimido, inestable y capaz de sacrificar a sus compañeros. No solo eso, otras familias, incluyendo las de las víctimas, comenzaron a hablar con la prensa. Contaron que muchos marineros ya habían advertido, en privado, sobre los problemas de entrenamiento y los experimentos peligrosos que se estaban realizando a bordo del Iowa. Advertencias ignoradas, mucho antes de la tragedia. Poco después, el silencio empezó a romperse. Varios periodistas comenzaron a cuestionar la versión del comodoro Richard Milligan. Un reportero del Richmond Times-Dispatch sacó a la luz experimentos ilegales con pólvora, conflictos de interés en la investigación y entrenamientos incompletos, poniendo en duda la historia del sabotaje que la Marina defendía con uñas y dientes. Y no fue el único. The Associated Press, Daily Press, ABC, The New York Times, 20, 20 y 60 Minutos también comenzaron a señalar inconsistencias, criticando lo que parecía ser una campaña para culpar a los muertos y proteger a los mandos. A principios de octubre, la credibilidad del informe de Milligan se derrumbaba. El capitán Mousuli y el oficial de operaciones Bob Finney recibieron simples advertencias no punitivas, lo que significaba que sus historiales quedarían intactos. Otros, como Kissinger y Skelly, fueron sancionados con multas leves y cartas disciplinarias, aunque incluso esas medidas terminaron suspendidas poco después. La Marina, acorralada, contraatacó. Aseguró que los errores de seguridad y los fallos de entrenamiento no tenían nada que ver con la explosión. Pero la excusa no convenció a nadie. El Comité de Servicios Armados del Senado exigió una audiencia formal para revisar cómo se había gestionado toda la investigación. Los testimonios fueron demoledores. Apuntaban a que Hartwig era inocente y que la Marina, muy probablemente, había encubierto un accidente. En marzo de 1990, el Comité de Servicios Armados de la Cámara publicó su propio informe, titulado Tragedia del USS Iowa, un fracaso investigativo. El documento fue directo. La Marina había concluido sabotaje sin pruebas reales. Obstáculos y revelaciones.
Con la presión pública aumentando, la Marina finalmente pidió ayuda externa. Recurrieron a los laboratorios nacionales Sandia, una prestigiosa instalación del Departamento de Energía especializada en análisis científico y pruebas de seguridad. 40 científicos de Sandia comenzaron su trabajo revisando la afirmación de la Marina, que la explosión había sido causada por un dispositivo de ignición intencional. Su primer paso fue comparar los proyectiles de los 3 cañones de la torreta 2 en busca de restos, rastros o pruebas físicas. Pero algo no cuadraba. Los proyectiles habían desaparecido. Simplemente no estaban por ningún lado. Esa pérdida misteriosa frenó drásticamente la investigación. Ante ese muro, el equipo de Sandia cambió de dirección. Decidieron estudiar casos antiguos y hallaron similitudes con explosiones ocurridas décadas atrás en el USS Mississippi, un acorazado de la clase New México que había combatido en ambas guerras mundiales. Pero cuando intentaron profundizar, la Marina les cerró las puertas. Los altos mandos ordenaron que no se hablara del Mississippi, bloqueando toda referencia a esos incidentes pasados. Aún así, el grupo dirigido por el científico Richard Schwobel siguió investigando por su cuenta. Descubrieron que los rastros químicos encontrados en el interior de la torreta no provenían de un detonador, sino de una simple solución de limpieza y de materiales comunes en cualquier barco. En otras palabras, la teoría del encendedor químico era falsa. Con ese hallazgo en mano, Sandia exploró otra posibilidad. ¿Y si las bolsas de pólvora habían sido empujadas demasiado dentro del cañón durante la carga? Sus simulaciones mostraron algo inquietante. Ese exceso de presión podía encender la pólvora por sí mismo, pero justo cuando estaban a punto de demostrarlo, apareció un nuevo obstáculo. El capitán Joseph Dominic Miseli, del Mando de Sistemas Marinos de la Armada, se negó a repetir las pruebas con bolsas reales de pólvora de 16 pulgadas. Alegó que esos experimentos no reflejaban condiciones reales. Otros sospechaban que en realidad temía lo que las pruebas pudieran revelar. Aún así, el 14 de mayo, la Marina no tuvo escapatoria. Ante la presión de Sandia se vio obligada a realizar los experimentos, y el resultado fue imposible de negar. La teoría del exceso de empuje era correcta. Esa presión extrema, al introducir las bolsas demasiado rápido, podía haber causado la explosión. El mito del sabotaje comenzaba a desmoronarse. Tras el hallazgo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO, sugirió que el USS Iowa debía retirarse del servicio. Mientras tanto, la Marina anunció una segunda investigación, prometiendo imparcialidad y transparencia. Pero la promesa se rompió en el mismo momento en que nombraron al nuevo líder del caso, Joseph Miseli, el mismo hombre que había defendido la teoría del sabotaje. El equipo de Schwobel ya no podía quedarse callado. Sabían demasiado. Aunque una junta técnica supervisaba el proceso, Miseli intentó manipular el alcance de las nuevas pruebas. Cuando comenzaron los ensayos, en junio de 1990, los realizó a velocidades mucho más bajas de las que ocurrirían en una situación real dentro de la torreta. Los científicos de Sandia observaban frustrados, hasta que a una velocidad de 14 pies por segundo ocurrió lo inevitable, una nueva explosión. La evidencia era innegable. El exceso de empuje encendía la pólvora, pero Miseli se negó a continuar con más pruebas de alta velocidad. Cuando un técnico descubrió que incluso con empujes más lentos podía generarse una combustión peligrosa, Miseli le ordenó detener el trabajo. Aquello ya no era simple resistencia, era obstrucción total. Cansado de los bloqueos y del silencio, Richard Schwobel decidió escalar el asunto. Elevó sus quejas por toda la cadena de mando y exigió que se hicieran más pruebas, sin excusas, y su insistencia dio resultado. A mediados de julio, nuevos ensayos detonaron 4 explosiones adicionales, confirmando de una vez por todas que la teoría del exceso de empuje era imposible de negar. Pero lo increíble fue que, a pesar de toda esa evidencia aplastante, la Marina siguió actuando como si nada hubiera pasado. Aplicaron solo cambios menores, quitaron capas internas de las bolsas de pólvora, pintaron el émbolo con colores para identificarlo más fácilmente y ordenaron algo de entrenamiento adicional. Y los descubrimientos de Sandia, silencio absoluto. Nadie se atrevió a hablar públicamente de ellos. Antes que reconocer que existía un fallo fatal en sus propios procedimientos, la Marina prefirió seguir adelante y mirar hacia otro lado. Y entonces llegó el golpe final a la teoría del sabotaje. En noviembre, tras meses de búsqueda, finalmente apareció la prueba perdida. En lo más profundo de un viejo almacén en Dogrin, se encontraron 2 proyectiles extraviados hacía años, pertenecientes a la torreta 2, los de los cañones izquierdo y derecho. El equipo de Sandia no perdió ni un segundo. Analizaron, probaron, inspeccionaron cada milímetro de metal, y el resultado fue claro como el día. Las mismas fibras de hierro y los mismos compuestos químicos hallados en el proyectil del cañón central
también estaban presentes en esos otros dos. Era la evidencia definitiva. Schwabel lo dijo sin rodeos. Esto debería haber acabado con el caso de la Marina contra Hartwig en ese mismo instante. Pero no, la Marina se negó a retroceder. El informe final de Miseli todavía afirmaba que todo había sido sabotaje. Incluso después de haber gastado 25 millones de dólares, insistieron en la misma historia. Solo un año más tarde, en octubre, la Marina finalmente reconoció que no tenía pruebas ni de sabotaje ni de accidente. Y como consecuencia de aquel fiasco, se emitió una orden clara. Nunca más podrían usar una junta con un solo oficial para manejar casos de esa magnitud. Monumentos manchados. El poderoso USS Iowa fue oficialmente retirado del servicio en 1990, pasando a formar parte de la flota de reserva. Años después, en 2012, el legendario acorazado fue trasladado a California, donde se transformó en un museo flotante, una sombra silenciosa de su propio pasado. Mientras tanto, los hombres que habían dirigido aquella investigación fallida salieron ilesos. Milligan y Miseli se retiraron en 1992, con sus carreras intactas. Milligan se refugió en el mundo académico y en el negocio de los seguros, mientras que Miseli simplemente desapareció del ojo público. El capitán Musili, por su parte, se retiró en mayo de 1990, aprovechando su ceremonia de despedida para lanzar un mensaje directo a la Marina. Solo Dios sabe lo que realmente pasó. Después de su retiro, Musili trabajó para Lockheed Martin, una de las mayores empresas de defensa de Estados Unidos. Pero no todos siguieron su ejemplo. Dan Mayor, el oficial que había denunciado irregularidades desde el principio, renunció en señal de protesta, acusando abiertamente a Miseli y a otros de encubrir la verdad. Sus declaraciones fueron tan incómodas que fueron eliminadas de sus documentos de baja. Kendall Truitt, el marinero acusado falsamente de tener una relación con Hartwig y quien lo defendió hasta el final, fue rechazado para su reenganche, una represalia disfrazada de decisión administrativa. Aún así, Truitt cumplió su palabra. Entregó el dinero del seguro de vida de Hartwig a su familia, pero la Marina siguió su camino y la reputación de Clayton Hartwig jamás se recuperó. En 1991, la familia Hartwig demandó a la Marina por daño emocional, amparándose en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, Federal Tort Claims Act. Aunque la demanda resistió los primeros intentos de ser anulada, terminó desestimada en 1999. Ya que las querellas por difamación estaban protegidas por la inmunidad soberana del gobierno. No se detuvieron ahí. También presentaron una demanda contra NBC News por $10 millones, acusando a la cadena de haber mostrado a Hartwig como un hombre violento, inestable y autodestructivo. NBC, por su parte, se defendió alegando que toda su información provenía de filtraciones del Servicio de Investigación Naval, Naval Investigative Service. Un juez federal le dio la razón a la cadena y desestimó el caso. 47 marineros murieron. La reputación de Hartwig quedó destruida, y aunque la verdad estuvo frente a todos durante meses, la Marina se negó a aceptarla hasta el final. Hoy, un monumento en Iowa Point honra a los hombres que perdieron la vida en la explosión, pero ningún homenaje, por más solemne que sea, puede borrar lo ocurrido. Ni traer de vuelta a los que perecieron, ni limpiar el nombre de Clayton Hartwig, injustamente culpado por una tragedia que nunca provocó.